Lo que voy a presentar es un proyecto que llevamos desarrollando ya casi 7 años desde el Servicio de Psiquiatría del Hospital de Basurto. Lo dirige mi compañera Arantxa Fernández Rivas. Es un programa cognitivo-conductual. Pensaréis qué sentido tiene hablar de un programa cognitivo-conductual en una reunión psicoanalítica. Pues me parecía interesante reflexionar sobre lo que se hace más allá de lo que se hace. Es decir, ciertamente la intervención está basada, como os escribiré ahora, es una modificación de la terapia dialéctica conductual de Marshall Linehan y se aplica con profesores que lo aplican a sus alumnos, etcétera, etcétera. Pero me parecía interesante, que es lo que haré al final de la presentación, reflexionar un poco sobre qué aspectos que podríamos llamar psicodinámicos se activan a nivel grupal e individual al desarrollar una terapia de este tipo, que no tiene como objetivo fundamental esa acción, pero que la desarrollan paralelamente. ¿Vale? Pues ahí vamos. Vale, esto está en el contexto de lo que se llama educación socioemocional, ¿no? La idea es cómo podemos promover la salud mental en escolares en general, ¿vale? Harari, que ya ha citado Ana esta mañana, nos señala que verdaderamente enseguida el modo tradicional de la enseñanza va a quedar obsoleto. ¿Y quién soy yo? Es decir, la identidad propia y la identidad del colectivo va a ser una pregunta fundamental a la que hay que encontrar respuesta en el proceso formativo, ¿no? Muchos autores piensan que una habilidad fundamental es habérselas con el cambio. La sociedad está cambiando mucho, está cambiando con rapidez. ¿Cómo podemos facilitar esa adaptación a un cambio que, querámoslo o no, se va a producir? Esto genera un nivel de estrés muy importante y vamos a necesitar, sin duda, dice Harari, mucha flexibilidad y grandes reservas de lo que llama equilibrio emocional, ¿no? Claro, se espera de los jóvenes que se conviertan en ciudadanos resilientes, en un mundo de continuos cambios, competencias para conseguir sus metas, resolver problemas. Se esperan muchísimas cosas de esos jóvenes, ¿no? Queremos además que estén equipados con habilidades para ser flexibles, creativos, efectivos. A mí me suena una aspiración bastante elevada, ¿no? Uno de los referentes fundamentales en el tema de la educación emocional es Carmel Kefai, que ha publicado muchísimo sobre el tema y que ha servido de inspiración un poco para nuestro programa, ¿no? Se trata en esa educación socioemocional de lograr aportar algo al alumno que beneficia no solo al individuo, a él o ella mismo, sino a la sociedad en su conjunto. La situación es bastante preocupante, como la mayoría ya sabéis, ¿no? La prevalencia de trastornos mentales en infancia y adolescencia alcanza aproximadamente el 20%, y de las personas adultas que presentan, la mitad empezaron a desarrollar ese trastorno antes de los 14 años y prácticamente las 3/4 partes antes de los 18, lo que quiere decir que mirar con detalle lo que está pasando en nuestros niños y adolescentes es algo absolutamente fundamental. En un estudio que realiza una agencia de la Unión Europea, hallan que 1 de cada 5 niños declara haber crecido infeliz y ansioso por el futuro debido al acoso, los problemas con las tareas escolares, la soledad. Y hablando de los profesores que hemos mencionado aquí reiteradamente, la 1/4 parte afirma que su trabajo afecta negativamente a su salud mental, incluso a su salud física. Con lo que fortalecer la resiliencia, promover la salud mental en el adolescente, pensamos que va a ayudar a optimizar ese proceso madurativo. ¿Dónde se tiene que producir ese cambio? ¿Con qué elementos? Pues desde luego, por un lado, por la familia y por otro, en el centro escolar.
Hay una obra fundamental en este contexto, que es la de Carmel Kefai, un enfoque sistémico integral de la salud mental y el bienestar en las escuelas de la Unión Europea, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones que este equipo de expertos nos plantea? Una docena, ¿no?, que voy a señalar brevemente. Uno, promoción de la salud mental sería un objetivo de aprendizaje clave obligatorio en la educación del siglo XXI. Es decir, no podemos dejar esto más al albur de vamos a ver si entre todos surge la salud. Segundo, integrar la salud mental y el bienestar en los planes de estudio y la pedagogía formales, es decir, tomar una actitud proactiva en este sentido, incluyendo lo que se llama el currículum socioemocional dentro de la formación regular de los menores. Adaptar las mediciones de éxito escolar para priorizar la salud mental y el bienestar. No basta con sacar 10 en matemáticas, se necesitan muchas más cosas que tienen que ver con ese bienestar personal y un cierto nivel de salud mental. Adoptar un enfoque sistémico en el más amplio sentido de la palabra e integral de la escuela, tomar la relación interpersonal y la conexión como un fundamento en la promoción de la salud mental, creo que en eso estaremos todos más que de acuerdo. Desarrollar un enfoque participativo ascendente, es decir, el modelo tablas de la ley Moisés que desciende del Sinaí para iluminar a los alumnos y los profesores, no funciona, no ha funcionado nunca y sabemos que no funciona. Necesitamos recoger de abajo arriba inquietudes, propuestas, escuchar, como se decía a la mañana, a, desde luego, profesores y también alumnos en la medida necesaria, ¿no? Esto se plantea como, en fin, la intención última es desarrollar un currículum de salud mental y bienestar para escolares en toda Europa, ¿no? Ir más allá de iniciativas locales muy valiosas. Necesitamos un apoyo intersectorial en el centro escolar a los estudiantes con necesidades de salud mental. Aquí se ha planteado por la mañana un programa muy interesante en este sentido, ¿no? Y también necesitamos una atención estratégica a las necesidades de salud mental de estudiantes vulnerables y marginados. Es decir, vamos a tener que trabajar con estudiantes, digamos, normales, que no presentan problemas especiales, a los que queremos ayudar a fortalecer su capacidad de resiliencia. Necesitamos ayudar especialmente a estudiantes vulnerables, bien por factores individuales o por el entorno social difícil del que parten, y sin duda necesitamos atender específicamente, quizá fuera del entorno escolar, a escolares enfermos, ¿no? Los 3 niveles. Debemos además implicar a toda la comunidad escolar en la adaptación de las intervenciones para prevenir el acoso, que es un problema cuasi universal al que no logramos darle la respuesta necesaria. Dar prioridad además, y esto es importantísimo, a la formación de los profesores en materia de salud mental y bienestar. Es decir, tenemos que darles el conocimiento, las herramientas, la experiencia personal para que puedan intervenir en estas situaciones de una manera eficaz. Y para finalizar esta parte, abordar la salud mental y el bienestar de los adultos que trabajan con niños, ese profesorado y en general ese grupo de personas que trabajan con menores, también necesitan cubrir unas necesidades prácticas, personales, ¿no? Por supuesto, la salud de estas personas tiene un impacto directo en la salud mental y el bienestar de los alumnos. Y sin duda necesitamos investigar. Es decir, no basta tener grandes ideas, sino que hace falta ponerlas en práctica, medir los resultados y poder ir afinando qué propuestas son las idóneas, las más útiles, las más beneficiosas, de una manera además muy particular. No es lo mismo un programa de este tipo en un colegio privado con familias de alto poder adquisitivo que en un colegio como algunos de los que hemos conocido en este trabajo, en los que los alumnos tienen 17 nacionalidades distintas, vienen de una situación muy difícil sociocultural y económicamente y tienen dificultades para poder encontrar un idioma común que manejen todos, ¿no? Necesitamos
medir y aplicar con cuidado todo esto. ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, se trata de generar esto que se llama el currículum socioemocional, ¿no? Una adquisición de competencias básicas para reconocer y gestionar emociones, alcanzar objetivos positivos, apreciar perspectivas de los demás, mantener relaciones sociales positivas. Es decir, es un empuje hacia la salud, ¿no? Y la maduración. Hay un estudio también de Carmel Kefay, el MESET-2, que describe en mucho detalle las condiciones para una educación socioemocional efectiva y tenemos investigación ya muy importante. Os señalo dos metaanálisis con tamaños muestrales astronómicos, ¿no? En este estudio de Durrak y colaboradores de la Universidad Loyola en Chicago, que es del 2011 ya, reunían datos sobre 270.000 alumnos, ¿no? Procedentes de 213 estudios, y llegan a la conclusión de que estos programas generan una mejoría en habilidades socioemocionales, actitudes hacia sí mismo, hacia otros, comportamientos sociales positivos, se reducen problemas de conducta, niveles de malestar emocional, etc. En el metaanálisis del 2023 gigantesco de Cristina Cipriano, ya la cifra es todavía más astronómica, 424 estudios de 35 países, más de 500.000 de estudiantes, con un seguimiento medio de más de un año, ¿no? Los hallazgos fundamentalísimos son que los estudiantes que reciben formación en currículum socioemocional universal, es decir, todo el aula recibe esta intervención y no solo algunos alumnos del aula, mejoran significativamente en todos estos elementos que podéis ver allí, ¿no? Desde el clima y la seguridad escolar hasta el rendimiento escolar, etcétera, etcétera, ¿no? Parece claro que los programas de currículum socioemocional ofrecen mejores resultados si se incluyen todas esas competencias que marcaba Kefay. Esto es importante si la formación es impartida por el profesorado, no por nosotros. Es el profesorado quien forma a sus estudiantes en el contexto de la formación regular que imparte, ¿no? Y también es básico, al parecer, que primero se enseñen habilidades intrapersonales y luego habilidades interpersonales. Bueno, nuestro proyecto, ¿en qué consiste? Pues esto parte en 2017, bueno, como ha mencionado Silvia, nos han reconocido como Best Practice in Mental Health, mejor práctica en salud mental, en este año. Presentamos los datos el año pasado, pues se han escogido, me parece que son 20 prácticas relacionadas con salud mental en toda Europa, y esta nuestra es una de ellas, ¿no? En el 2017 nosotros logramos incorporar el conocimiento de personas del mundo docente con personas de salud mental infanto-juvenil. La verdad es que, como sabéis los que trabajáis en infanto-juvenil, la relación con los centros escolares es diaria, constante e inevitable, diría yo. Y encontramos compañeras en lo que se llama un Berritzeune, que es el Centro de Orientación Pedagógica, el COP de toda la vida en el País Vasco, ¿no? Y dos compañeras con mucha experiencia en este tipo de tarea se animaron a participar con nosotros en el desarrollo de esta experiencia, ¿no? Entonces, ellas aparte de la literatura, nos planteaban que realmente esto era una necesidad enorme percibida por el profesorado y podíamos aportar desde nuestra situación, los compañeros del equipo de infantil, no yo, que soy el responsable del equipo general, pero yo personalmente como clínico trabajo con adultos, ¿no? Estos expertos podían combinar bastante bien los conocimientos y los intereses con las colegas de educación. Entonces, lo que hacemos es formar nosotros
al profesorado en una formación teórico-práctica que se hace en grupo a lo largo de 33 horas, ¿no? Son más o menos 20 sesiones, 20, 21, 22, dependiendo, sesiones en los que la carga teórica se imparte básicamente a través de la participación del profesor en un grupo en el que aprenden las habilidades que ellos van a impartir luego a los alumnos. Esto me parece algo absolutamente fundamental. Diríamos que ellos pasan por una experiencia personal a través del grupo, en un contexto grupal, de reflexión sobre sus propias maneras de resolver conflictos, de tolerar el malestar, de centrar su atención, etcétera, etcétera, ¿no? El profesorado, a partir de ahí, empieza a aplicar en el aula semana a semana estos conocimientos y a aplicar esas habilidades cuando surgen conflictos en el aula, ¿no? Durante el primer año post-formación, nosotros nos reunimos periódicamente con los profesores de los centros para supervisar la evolución de toda esa tarea, ¿no? Este entrenamiento en habilidades para la resolución de problemas emocionales es un currículum universal para el aprendizaje socioemocional de adolescentes. Universal, todos los alumnos del aula participan, sean totalmente normales, sean vulnerables o estén enfermos ya, ¿vale? No es una psicoterapia y esto se les deja clarísimo. Una cosa es que la intervención proceda de la propuesta de Linehan de la DBT, pero en sí esto no es una psicoterapia, es una intervención dirigida a promover una mayor capacidad de resiliencia en estos chavales, ¿no? Muy centrada, como decía, en actuar sobre la disregulación emocional, que es el elemento básico que se aborda en la terapia dialéctica conductual, ¿no? Hay un par de elementos muy importantes en esta formación. Se da una importancia básica a la reflexión sobre la dialéctica en el sentido hegeliano del término, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis. Se trata de que el profesor primero y el alumno después sea capaz de reflexionar sobre aspectos diferenciales entre la posición de uno y otro y buscar, digámoslo así, partes de verdad en cada uno de los discursos y las posiciones, ¿no? ¿Quién hace la formación al alumnado? Nosotros, el equipo, tanto las docentes como los profesionales de salud mental que trabajamos en este contexto, ¿no? Las habilidades proceden, igual os suenan, porque proceden de toda la práctica de la terapia dialéctica conductual, ¿no? Focalizar en la atención, tolerancia al malestar, regulación de las emociones y efectividad interpersonal, ¿no? Vale. El impacto, bueno, ahora va a salir una publicación para que os hagáis una idea del volumen de datos. Tenemos una matriz de datos que recoge los datos de los 2000 primeros. La matriz tiene casi 1,5 millones de celdas. Quiero decir que literalmente hemos contactado con un físico del CERN, amigo, porque es el marido de una terapeuta de grupo que conocemos, para que nos ayude a hacer el análisis de este volumen astronómico de datos, ¿no? Pero bueno, yendo un poco a los aspectos más importantes, la aceptación ha sido muy buena, tanto por el profesorado y el alumnado, muy buena por parte de los padres, que reciben también una formación. El análisis del impacto se ha hecho en los 17, 18 y 18, 19, con datos de 13 centros del Centro de Orientación Pedagógica de Basauri y Galdácano, con 1.577 estudiantes. Y, bueno, voy a señalar en esos, cuando hemos trabajado con el alumnado del primer curso 2017-18, ¿qué ha cambiado en ellos? Casi 900. El alumnado vulnerable, sobre todo, ha mostrado un mayor beneficio en esta intervención, con una mejoría
significativa en síntomas emocionales, problemas de conducta, hiperactividad, problemas con los compañeros, conducta prosocial, etcétera, ¿no? Voy a saltarme, en fin, ¿cómo han vivido el profesorado esta intervención? Bueno, pues hablan de sentirse competentes, de incorporar el manejo en el aula como un contexto de aprendizaje más. No se excluye a nadie en el aula, con lo que la estigmatización de tal o cual alumno se reduce infinitamente. Todo esto solo se puede hacer si el equipo directivo del centro respalda la intervención, si no es imposible, con lo que los profesores que participan se sienten automáticamente respaldados por el equipo directivo, y lo que nos han repetido una y otra vez es que ven necesaria la implantación en la dinámica ordinaria del aula. Opinión del alumnado: se sienten capacitados, resolución de casos de problemáticas graves, superar el estigma, sienten que el profesorado está más implicado en sus necesidades, ¿no? Los padres, pues los padres piensan que se debería enseñar en todos los niveles de formación obligatoria. Voy a saltar a presentaros lo que es la parte de reflexión más sobre... Un segundo. Las diferentes psicoterapias que utilizamos en la clínica a menudo ofrecen resultados sorprendentemente similares cuando se someten a estudios experimentales que persiguen investigar, por ejemplo, su eficacia. Para algunos autores este hecho depende de errores metodológicos, pues no siempre es fácil establecer comparaciones cuando los fines que se buscan son teóricamente muy diferentes. Otros ponen énfasis en la existencia de los famosos factores comunes que comparten todas y cada una de las intervenciones terapéuticas. Sabemos, como ya se ha mencionado aquí antes, que el principal de esos factores es la llamada alianza de trabajo, término que se aplica al vínculo interpersonal entre terapeuta y paciente. Múltiples estudios han mostrado que la calidad de esa alianza se relaciona muy directamente con el resultado final del tratamiento. No deja de ser lógico que un vínculo humano caracterizado por el interés y el respeto mutuo, prolongado en el tiempo y que implica una reflexión sobre los modos de sentir y actuar, conlleve una mejoría clínica en distintas áreas. Todas las psicoterapias actúan a diversos niveles: un plano emocional, conductual, cognitivo, interpersonal, sistémico. En general, cada modalidad intenta explicar su efecto terapéutico en base a su especial atención a alguno de estos planos. Pero no hay duda que todas ellas actúan sobre todos los planos simultáneamente en alguna medida, y además existe una interconexión permanente entre todos ellos. Obviamente, el analista que escucha en silencio, dejando flotar su atención sobre el discurso del paciente en sus asociaciones libres, también con sus intervenciones educa, sugiere, regula, corrige, explora cogniciones, examina vínculos, observa sistemas, mientras interpreta lo que el paciente proyecta y deposita sobre él. Otra cuestión es que atribuyamos principalmente nuestro poder curativo precisamente a ese hacer consciente lo inconsciente, o a esa fórmula entrañable de donde estaba el ello, el yo ha de advenir. Podemos hacer este ejercicio a la inversa. La intervención basada en una modificación de la terapia dialéctica conductual que acabamos de presentar considera como el principal elemento de su acción positiva precisamente el trabajo sobre la atención, la regulación emocional, la habilidad interpersonal y la tolerancia al malestar. Esas nuevas habilidades son utilizadas por los adolescentes en su día a día, especialmente en situaciones de crisis. Pero, además de esto, que no es poco, ¿qué otras cosas suceden cuando el profesor aprende a usar esas herramientas y las comparte luego con sus alumnos? Examinemos el proceso paso a paso. Los profesores llegan a esa formación a menudo desbordados por la situación que viven en el aula cada día. Los conflictos entre alumnos son frecuentes, crisis emocionales, problemas de conducta, bajas calificaciones, dificultades de los alumnos para progresar. La situación no es buena y ha empeorado, especialmente desde la pandemia. Esta problemática es universal, pero adquiere lógicamente una intensidad a veces aún mayor en aulas donde se combinan problemas sociales, culturales, lingüísticos y económicos en el entorno de los alumnos. Ante este escenario, los profesores se sienten impotentes y vulnerables.
La sociedad y los padres les exigen inducir cambios en los alumnos que no pueden generar, en un contexto además de desvalorización de su tarea, de cuestionamiento desde las familias que a veces se convierten en clientes que siempre tienen razón, pero no pueden ellas tampoco generar el progreso educativo de sus hijos en el que son parte fundamental. Además, los docentes, como sabéis, se ven sometidos a una burocratización de la tarea escolar con multiplicación implacable de informes, reportes, protocolos, comisiones, tormentas de ideas, grupos de trabajo, etcétera, etcétera. El proceso formativo en nuestro programa se centra en una primera etapa en los profesores. Son ellos y no nosotros quienes comparten luego las habilidades aprendidas con sus alumnos. El proceso formativo es fundamentalmente práctico. El profesor se integra en un grupo y, por tanto, pasa por una experiencia personal de autoexamen, reflexión y aprendizaje de técnicas que luego debe ejercitar en casa. No es en absoluto una enseñanza meramente teórica. Se trata de una experiencia grupal que aporta muchos de los famosos ingredientes señalados por Yalom. Un grupo de este tipo, organizado alrededor de una práctica y una discusión muy ordenada, se convierte de inmediato en un grupo de tarea en el sentido bioniano del término. Los profesores examinan su propio malestar en un contexto de fraternidad o sororidad y observan los cambios que ocurren en ellos cuando llevan a cabo los ejercicios. A menudo estos parecen demasiado sencillos y sorprende su eficacia para regular estados emocionales a veces intensos. La sensación frecuente inicial es de gozoso descubrimiento de que existen herramientas que quizá pueden permitirles actuar en beneficio concreto de sus alumnos. Hay dos aspectos importantes: la actitud dialéctica ante las dificultades propias y de los alumnos y el esfuerzo para observar sin juzgar las conductas. Ambas cosas desarrollan la función reflexiva de los profesores que gradualmente van planteándose otra manera de ver las dificultades de sus alumnos, que, como todos nosotros, hacen lo mejor que pueden con las habilidades que poseen. Empieza a ser posible, si queréis, evolucionar desde un vínculo con el alumno que a veces posee tintes regresivos con elementos esquizoparanoides, percibiendo al alumno como un sujeto cruel, hostil e invalidante, hacia una visión más realista y madura, percibiendo al alumno y a ellos mismos en la interacción como personas que buscan una estabilidad personal en una situación de conflicto y de sufrimiento. No hay duda de que, salvo contadas excepciones, el profesor desea que sus alumnos se encuentren a gusto en el aula, se traten y le traten con respeto, avancen en sus conocimientos y vayan convirtiéndose en esas personas maduras y críticas que la sociedad necesita. Los profesores viven a veces por primera vez, nos dicen, una experiencia de empoderamiento, en el mejor sentido de esta fea palabra. El alumno no es un enemigo y yo, profesor, puedo ayudarlo. Además, la decisión de que los profesores se formen en este programa viene avalada siempre por la dirección del centro. No se trata de iniciativas aisladas de este o aquel profesor, sino una opción muy pensada de todo el colectivo. El programa, además, no podría funcionar si esa decisión colectiva no sucediera. En consecuencia, los profesores en formación se sienten parte de un proyecto colectivo que busca modificar una situación muy difícil y quizá beneficiar a los alumnos. Hemos trabajado con este programa tanto en centros privados donde acuden alumnos y familias de la élite económica de nuestro entorno, como en centros públicos que trabajan con alumnos de familias muy desfavorecidas. En todos los centros hemos encontrado angustia entre los docentes y una gozosa sorpresa al comprobar que la propia participación en el grupo formativo conlleva una experiencia emocional y de autoexploración que va más allá de la práctica de unos ejercicios sencillos. Voy terminando. ¿Qué sucede en este proceso con los alumnos? Cuando llega el momento, los profesores integran esa enseñanza en el día a día, dedicando 1 hora a la semana a enseñar las habilidades correspondientes a los estudiantes y haciendo ejercicios con ellos. Junto a ellos se insiste en esa mirada dialéctica hegeliana que decíamos y en la importancia de observar sin juzgar, además de la noción de que cada uno de nosotros hace lo mejor que sabe para conservar su equilibrio personal. En nuestra opinión, la mirada dialéctica de la DBT se solapa con la propuesta de Kember de propiciar una integración creciente en el paciente límite, en su caso, de sus representaciones de self y objeto,
deslizándose así desde la perspectiva esquizoparanoide kleiniana hacia la depresiva. La mirada dialéctica nos confronta con una tendencia hacia la escisión que aparece con mayor intensidad en situaciones de crisis y conflictos intensos. Desconozco si Marsha Linehan, creadora del modelo DBT del que parte este programa, estaría de acuerdo con este planteamiento. Sospecho que sí o casi sí. De hecho, Linehan pasó un tiempo trabajando en Cornell con Pember y su grupo antes de iniciar su propio camino. El alumno, una vez el programa se pone en marcha, comienza a experimentar que la habitual respuesta retaliativa del profesor ante su conducta conflictiva cambia a otra de validación. Está sufriendo y de ayuda. Puedo ayudarte, hagamos lo que has aprendido en clase. Todos los compañeros del alumno con problemas saben lo que debe hacer y cómo hacerlo, y el clima de empatía y colaboración crece. Además de que se produce, como en todo grupo, un proceso de práctica y aprendizaje vicaria. El vínculo objetal se modifica y a menudo se desliza hacia una representación del objeto profesor, que ya no es alguien cruel, hostil e invalidante, sino alguien que intenta ayudar y que posee herramientas que de hecho ha compartido contigo. La representación del self se modifica también, en el mejor de los casos, desde alguien herido y vulnerable a alguien respetado y entendido por los iguales y los docentes. Existe una tercera base para toda la experiencia, las familias. En todos los centros la dirección comparte con los padres el proyecto, la acogida por ellos ha sido muy positiva. Rápidamente vimos la necesidad de incorporar a los padres, al menos algunos más interesados. Muchos han participado en los grupos y esto al final genera una cierta comunidad de comprensión e intervención sobre las eventuales dificultades de los menores, de los profesores y de los propios padres y madres que encuentran en casa, de hecho, los mismos problemas en sus hijos que aparecen en el aula. En resumen, el proyecto está avanzando, cumpliendo nuestras expectativas, generando, como es lógico e inevitable, un proceso de cambio relacionado no solo con elementos cognitivos y conductuales, sino a veces con experiencias verdaderamente profundas de solidaridad, universalidad, función reflexiva propias de un grupo de tarea y además procesos integrativos que afectan a representaciones de self y objeto. Hemos encontrado reacciones muy favorables, como decía, hacia el proyecto en quienes han participado. Uno de los comentarios más halagadores que podemos señalar es la queja de un alumno. Esto tenían que habernoslo enseñado mucho antes. No voy a compartir un vídeo porque no tenemos. En una sociedad, termino, que se presume civilizada, existen dos colectivos fundamentales. Por un lado, los jueces, que nos garantizan igualdad ante la ley y una evaluación independiente y razonable de nuestras discrepancias. Por otro lado, los docentes. Y no me refiero a quienes trabajamos en educación superior y mantenemos un contacto más o menos distante con los alumnos, sino a aquellos profesionales de la enseñanza que educan a niños y adolescentes. Ellos son los elementos claves del bienestar social y yo me atrevería a decir incluso de la salud. Me van a permitir que les denomine con esa bellísima palabra que ellos y nosotros usamos con timidez, maestros. Gracias.